la predicación del domingo pasado, Gerson nos habló de la exhortación de parte de Dios a su pueblo. Recordemos que estamos en el libro de Hebreos capítulo 6. Dios habló a su pueblo, este pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Este pueblo que está seguro en las manos del Dios Altísimo, de donde nadie puede arrebatar a este pueblo. Sin embargo, hermanos, hemos visto pueblos, gente, comparado con tierras, o más bien personas cuyas semillas son sembradas, pero debido a la dureza de la tierra, esa semilla no germina. La buena semilla no germina, o a veces empieza a germinar, pero es más fuerte los espinos y los abrojos, con lo cual ahoga la buena semilla. Como sabéis, todos los veranos, primavera, verano, ponemos la huerta y siempre traemos algo relacionado, porque estamos ahí, Arlindo y yo. Otro día estuvo el hermano Nilton también, estuvimos ahí en la huerta, ¿no? Y vemos cómo la mala hierba crece tan rápidamente, ¿no? Los abrojos, los espinos, que quiere ahí ahogar la buena semilla, haciendo una comparación con los cristianos y con los no cristianos también. Y lo más triste es que al final de esta dureza de corazón, de esta tierra tan dura, donde produce muchos abrojos y muchos espinos, lo peor de todo es que al final serán maldecidas, tierras maldecidas, hierbas malas, espinosas y maldecidas, donde al final serán quemadas. Muchas veces escuchamos una predicación y decimos, qué dura ha sido. Pero en realidad no es así. La palabra de Dios, el Señor cuando exhorta, exhorta para bien. Si nos parece que es duro, no es así, porque el Señor siempre cuida de las personas que Él ama. Y si hay que exhortar, lo va a exhortar. Dice en Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Para eso está la exhortación del Señor, para que luego podamos producir frutos apacibles. Casi podría decir, hermanos, que a nadie le gusta ser exhortado, a nadie. Quizás hay alguno aquí que sí, pero en general, nosotros los seres humanos no nos gusta ser exhortados. Y no sé si ha pasado con alguno de los que está aquí, porque a mí sí me ha pasado, que a veces el pastor está predicando y uno está cometiendo quizás un fallo, un error, o no está bien delante del Señor. El pastor está predicando y él empieza a pensar, este pastor, alguien le ha contado de mi vida. Alguien sabe lo que yo estoy pasando, porque no puede ser que él está predicando exactamente lo que mi vida, está ocurriendo en mi vida ahora mismo. No sé si con vosotros ha pasado eso, porque como a mí me ha pasado muchísimas veces. De hecho, si yo pudiese, me tapaba la cara, el rostro, porque parecía que la gente me estaba mirando y, ¿será que ese hermanito sabe lo que me está pasando? Mira lo que está diciendo el pastor. Y yo a veces miraba así, la puerta parece que cada vez estaba más lejos y me entraba una vergüenza. Yo digo, ¿cómo salgo yo de aquí? Y no puedo salir porque la puerta está lejos. Y si yo salgo ahora, la gente se va a enterar que eso es para mí. No sé si alguna vez pasó eso con vosotros, pero conmigo sí ha pasado. Y el Señor no me ha permitido salir por la vergüenza que tenía. Y yo estuve y tuve que escuchar la exhortación. Porque Dios exhorta a sus hijos, pero es para bien. Es para bien. Dios conoce nuestro corazón, Él nos ama. Y porque Él nos ama, Él nos corrige. Amén, hermanos. La semana pasada fue una predicación preciosa la que hizo Gerson. Él trajo, yo sé que fue de parte de Dios, la forma como él expuso fue preciosa.
y fue de exhortación para su pueblo. Recordamos que estamos aquí en el contexto de los hebreos, gente sufrida, cristianos perseguidos. Pero entonces Gerson predicó hasta el versículo 8 y yo ahora predicaré capítulo 6 a partir del versículo 9. Y voy a leer ahora el texto que vamos a trabajar esta mañana. Dice, a partir del versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados. Mira, un momento que tengo yo aquí en mi tablet, pero voy a leer el versículo 8. Dice, pero que produce espinos y abrojos pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, terminó un versículo fuerte hablando de las personas de corazón duro, ¿no? Y que en el final de todo el destino es ser quemada, ser quemado. Y entonces él empieza ahora en el versículo 9 diciendo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, fijaos ahora lo que viene, qué precioso. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Él está ahora diciendo, aunque hablamos con tanta dureza, estamos persuadidos de la fe que tenéis vosotros en esa salvación que no se puede perder. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no guardará a mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Aquí el texto que estamos, el autor, después de exhortar, trae una palabra de consuelo. Y si aceptamos la corrección de Dios, las bendiciones, las promesas del Señor están aseguradas. Si nosotros nos ponemos de verdad delante de Dios, aceptamos la exhortación de Dios para nuestras vidas, sus promesas están aseguradas para nuestras vidas. Observamos aquí que el autor está hablando de los cristianos ya salvos en ese sentido. Aunque a veces la corrección nos parece dura, si la aceptamos, Dios trae a nuestras vidas las cosas mejores que nosotros ni habíamos imaginado cuando aceptamos la corrección de Dios. Muchas veces Dios hace cosas extraordinarias en nuestras vidas que nosotros ni habíamos pensado y Dios hace, por la fidelidad que nosotros tenemos también en Él. La justicia de Dios no es como la justicia del mundo, porque nuestro Dios no es un Dios injusto, como es la justicia del mundo. Todo aquel que glorifique el nombre de Dios será
reconocido en aquel día como un buen siervo y fiel delante de Dios, y podrá entrar en el gozo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Hay muchas maneras de glorificar el nombre de Dios. Sabemos muchas maneras de glorificar su nombre. Y aquí una pequeña observación quería hacer. Si verdaderamente confiamos en Él, no debemos, hermanos, preocuparnos. Sabes, si tú confías verdaderamente en el Señor, no te preocupes en enseñar lo que tú haces para el Señor. Porque no vivimos de méritos de hombres. Sabes, si tú haces una buena obra para el Señor, hazla. Si tú crees que, pero la iglesia ni sabe lo que estoy haciendo, tengo que hablar, tengo que poner en público, no te preocupes. Dios, que es el principal, el que tiene que ver, Él está viendo tu sacrificio y la obra que tú estás haciendo. No queremos méritos para nosotros mismos. Lo que queremos es glorificar y engrandecer el nombre de Dios. ¿No es así? Eso es lo que nosotros queremos. Así que si te toca, si estás ayudando a alguien, no te preocupes, no pienses que, mira, es que la iglesia, yo tengo que enseñar, quiero demostrar que yo estoy haciendo algo. No te preocupes con esto, enseñar lo que tú estás haciendo. Preocúpate de que tú estás haciendo delante de Dios y Él te está viendo. Amén. Es el Señor quien te va a recompensar por tus buenas obras. Debemos hacer las obras como hijos del Dios Altísimo. Y me gustaría ir a un texto que está en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 34, que dice así, el Señor Jesús diciendo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Esta tiene que ser nuestra preocupación, de pensar que nosotros estamos haciendo para Dios. Ni ellos sabían, y muchas veces ni nosotros sabemos las obras que estamos haciendo. A veces incluso no valoramos, estamos ayudando a alguien, no sabemos, y pensamos que es una cosa sencilla, pero el Señor te está probando y diciendo, amén, buen siervo y fiel. Te he puesto una prueba pequeñita, la has superado. Gloria a Dios por esto. Que seamos aprobados, ¿no? Que el Señor nos encuentre así, aprobados. Y hermanos, como nosotros estamos hablando que no hay nada que huya del control de Dios y que Dios nos controla en todo el tiempo, en la vida del cristiano, como estamos hablando, no hay coincidencias, ¿verdad? Todo son providencias de Dios para nosotros. Y todo nos hace crecer. Muchas cosas que aparecen en nuestro medio, en nuestro día a día, quizás el Señor nos está probando ahí, a ver qué tal la fidelidad nuestra, ¿no? Y tenemos que ser fiel al Señor, incluso en las cosas pequeñitas, lo más pequeño. El mundo está deseoso de ver personas así. Personas que no están pensando mal o siempre queriendo ganar, llevar ventaja encima de otros, ¿no? A Dios no le gustan esas cosas. Nuestro Dios es justo. Él es justo. Y nosotros tenemos que buscar esa santidad. Queremos ser justos. Pedimos perdón todos los días, ¿no es así? Al Señor por nuestras faltas. Y que tenemos un montón de faltas, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un montón de faltas. Pero no somos aquel tipo de persona que tenemos una falta
Mañana caemos en esa misma falta, pasado mañana en la misma falta, después en la misma... Cuando eso pasa, es que entonces nosotros no estamos escuchando la exhortación de Dios. Podemos cometer un otro error, pero el mismo error siempre algo ha fallado ahí en nuestra comunicación con Dios. Debemos buscar santidad. Dios no es injusto, Él reconoce que por medio de tus obras estás glorificando el nombre de Cristo. Dios es quien va a ver esto. Debemos de entender que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Nosotros solamente somos mayordomos. Nada más. Todo. ¿O acaso alguno de nosotros vamos a llevar algo de aquí cuando nos partimos de aquí? Por supuesto que no. Somos administradores. No podemos tener, hermanos, demasiado, mientras que algunos en nuestro medio no tienen nada. ¿No? Para el mundo quizás eso es justo. Para Dios eso es injusto. Que tú tengas mucho y tu hermano no tiene nada. ¿Verdad? Eso no glorifica el nombre de Dios. Debemos glorificar el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesús con nuestras posesiones también, con lo que nosotros tenemos, con nuestros actos. Hermanos, no desmayemos, no debemos dar por sentado de que Dios no puede cambiar los corazones y los pensamientos. Sí, Dios cambia. Tú no puedes decir, yo nací así de duro, y así soy, y me da igual la vida de los demás. No puedes pensar así, que tú has nacido así, y ahora es así tu vida. No, está mal pensar de esta manera. No, personas que son mezquinos, y les da igual la vida de los demás. No es que yo he venido de una generación así, mis padres eran así, yo también soy así. Pero hermanos, no debemos pensar de esta manera. Mira, en 2 Corintios 5:17 dice, es precioso ese versículo relacionado a lo que yo estoy hablando. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que eso de que yo soy así, yo nací así, mi padre era así, yo también soy así. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y ahora la tradición de nuestros padres del pasado acaba y ahora empieza esta, que es la vida. Es esta la que nos va a direccionar, no la tradición de que nosotros hemos traído. Cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Todo va a mejor ahora. De verdad, hermanos, yo, desde que conozco al Señor, no he visto una persona decir que al haber acercado a Cristo, al haber entregado su vida a Cristo, que su vida ha ido en peor. No, miento, he visto a uno. He visto a uno que dijo que fue acercar a Cristo, su vida fue en peor, ¿no? Fue la única persona que vi. Yo pienso que esa persona no entendió el mensaje del Señor. Porque no es normal que una persona se acerque al Creador, al que tiene todo en sus manos, diga que al acercarse a Cristo, su vida ahora está peor que antes. De verdad, no ha entendido el Evangelio de salvación. Además, no se trata solamente de aquí, hermanos, se trata de la vida eterna con nuestro Señor. Y me gustaría compartir aquí 1 de Juan 2:19. Perdonad que estoy yendo algunos versículos, pero es para que entendamos mejor lo que yo quiero decir. Salieron esas personas que dicen que al acercar a Cristo parece que fueron peor. Me gustaría usar ese versículo para entender quiénes son esas personas. Que con Cristo para ellos es peor. O sea, es peor estar en el mundo a que estar en Cristo. Mira Juan lo que dice aquí en 1 de Juan 2:19. Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que hay personas verdaderamente no son de Cristo, no han entendido el Evangelio, no son de Cristo. Jamás, creo yo, que un cristiano verdadero diría que después de conocer a Cristo su vida empeoró. Ahora bien, cada cristiano individualmente, hermanos, debe mostrarse solícito hasta el fin, preparado, siempre buscando del Señor, solícito, como un soldado, siempre preparado, esperando. Un soldado no puede dormir ahí en su puesto de trabajo, o si está en la guerra no puede estar ahí, tiene que estar atento, solícito para lo que venga. Nosotros los cristianos, lo mismo. Y tenemos muchos ejemplos a seguir en la Biblia, ejemplos de hermanos no perezosos, sino solícitos en la fe y la paciencia para heredar las promesas. Hay que tener paciencia a veces para heredar las promesas. A veces queremos así y Dios dice, tranquilos, a su tiempo. La Biblia está llena de ejemplos para que podamos seguir, porque vemos que al final es verdad, Dios siempre cumple sus promesas, siempre ha cumplido sus promesas. No debemos desmayar, hermanos, sino confiar en el Señor. Tenemos a Abraham, grande ejemplo de fe y paciencia. Confió en Dios plenamente, sin titubear. Mira, en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una grande y bendeciré y engrandeceré, una nación grande, perdón, y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, hermanos. ¿Sabes la fe que tenía este hombre? Que estaba ahí en un sitio, parado ahí, esperando. No sé qué esperaba a Dios que iba a pasar, ¿no? Y viene Dios y le dice, mira, vete de aquí. Así sin rumbo, hermanos. No es decir, no, vete a España, no, coge el avión y tal. No, no, no. Tú vete de aquí. Así, ciegamente. Y él confió en el Señor. Él se fue, porque es el Señor el que está diciendo. Ahora recordemos, iglesia, que estamos en el libro de Hebreos y el autor lo que él está haciendo es recordar a los hebreos que confíen en el Señor porque Él cumple con sus promesas. Lo que estoy hablando de Abraham es que está aquí en el texto que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿cómo podría, hermanos, de verdad, cómo podría salir de Abraham una gran nación? No, fíjate esa promesa que Dios le ha hecho. Haré de ti una gran nación. Si su mujer era estéril, no podía tener hijos. ¿Cómo es que él podía observar en esto? No es solo salir ciegamente a una tierra que él no sabe ni dónde está, sino que confiar que Dios le había dicho que iba a ser de él una gran nación si él no tenía hijos. No podía tener hijos su mujer. Pero él confió en el Señor, ¿no? ¿O no? Así que tanto Abraham como Sarai eran mayores. En esta época quizás no eran tan mayores, ¿no? Todo esto, hermanos, forman parte de una combinación que nosotros hoy día, o los incrédulos dicen, es que es imposible que un hombre mayor, una mujer mayor, muy mayor ya, encima estéril, es que es imposible que esto ocurra. Pero ¿quién está hablando ahí? Es Dios, hermanos. Y cuando Dios habla una cosa, se va a cumplir. No importa la edad que tenga cada uno. Era imposible, pero a los ojos del hombre, imposible. Cualquier ser humano dirá, eso no puede ser. Es que ¿cómo puede ser que una persona tan mayor, un hombre tan mayor, una mujer estéril encima, y de ahí va a salir una gran nación? Imposible. Pero lo que Dios promete lo cumple. Tiempos después nace el hijo de la promesa, Isaac. Podemos imaginar la alegría
de Abraham y de Sara, viendo la promesa de Dios cumplida en sus vidas, algo imposible. Y ahí está ahora, nace Isaac. ¡Wow! ¿Verdad? Pero la cosa sigue. En Génesis 22:2 dice el Señor, y dijo ahora Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow, hermanos, eso es fe. Porque fíjate, ¿cuál será la posición de Abraham aquí ahora? Ese hijo de la promesa, ahora nacido, lo tiene ahí, ya es adolescente. Y ahora Dios vuelve a aparecer y le dice: mira, ahora toma tu hijo, vete al monte Moriah, sacrifica a tu único hijo, a tu hijo amado. ¿Cuál fue la promesa que hemos visto? Que Dios le haría de Abraham una gran nación. ¿Cómo estaría la cabeza de Abraham ahora? O sea, Dios ha dicho que iba a salir de mí una gran nación. Y ahora Dios me ha dado ese hijo. Y ahora Dios quiere que yo sacrifique. ¿Cómo puede ser? ¿Será que Abraham pensó esto? ¿Podéis imaginar cómo estaría la mente de Abraham? Versículo 3, Génesis 22:3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Hermanos, es que fe como esta, ¿verdad? Sigamos los ejemplos. Mira qué fe que ha tenido Abraham. No ha cuestionado. Abraham no ha dicho nada. No ha reprochado a Dios: Señor, pero ¿cómo haces eso conmigo? Tú has prometido, ahora coge a mi hijo y quieres sacrificar. Pues mira lo que dice el Señor. Abraham dice, y el día siguiente, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Harías esto, hermana? ¿Cogerías tu único hijo? ¿Lo llevarías al sacrificio? Pues Abraham, confiando en el Señor, hizo lo que el Señor había dicho, sin rechistar. Abraham, una vez más, sin cuestionar, confía en el Dios de la promesa, porque Dios le había prometido que de él saldría una gran nación. Él estaba confiado: Dios me ha prometido y Dios es justo, Él no miente. Él prometió que de mí saldría una gran nación. Pues Él proveerá, ¿no? Él ha prometido. Y para resumir, hermano, para no alargar mucho esta historia que nosotros todos sabemos, Abraham prepara todo para el holocausto. Estaba todo listo cuando Isaac le pregunta a su padre: papá, ¿tienes todo preparado? Tienes la leña, tienes todo, el sitio, pero ¿dónde está, papá, el cordero que vas a sacrificar? Hermanos, si nosotros pensamos esto, que somos padres, ¿cómo estaría el corazón? ¿Cómo estaría nuestro corazón? ¿Verdad? Nuestro corazón estaría encogidísimo. Y Isaac le pregunta: ¿dónde está, papá, el cordero para el holocausto? Qué duro, qué difícil. Pero la respuesta de Abraham, su padre, fue: Dios proveerá. Abraham estaba seguro. Él no tenía miedo. Abraham en verdad no tenía el corazón encogido. Él estaba seguro, segurísimo de algo totalmente imposible encima del monte. ¿Qué es lo que iba a pasar? Él estaba confiado que en aquel monte Dios iba a proveer algo. Porque es Dios el que está direccionando el camino. Y cuando Dios direcciona el camino, hermanos, todo va a salir bien. Amén. Todo va a salir bien. Abraham dice: Dios proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Y a veces, hermanos, pasa que por las circunstancias del momento bajamos la cabeza y nos olvidamos de quién es Dios. Se nos olvida de quién es Dios en determinados momentos de nuestras vidas. Se nos olvida de que Dios es Dios de lo imposible.
Este es nuestro Dios. Hermanos, al volver a las Escrituras nos hace ver que no hay mejor lugar para estar que andar junto con nuestro Dios, el Dios de la promesa. Sea cual sea la circunstancia de tu vida, no pierdas la esperanza, porque Dios es soberano sobre todo. Él es soberano sobre todo, incluso sobre esa situación que quizás tú tienes ahí y crees que es súper difícil, que es imposible. Dios es soberano en eso también. No hay nada imposible para Él. Él está actuando a favor de sus hijos. Dios actúa a nuestro favor, a favor de su pueblo. Nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en Él, porque Dios demuestra a lo largo de la Biblia que sus promesas se han cumplido. Podemos ver, todas las promesas se han cumplido y hay unas promesas que todavía se van a cumplir, y ahí está nuestra esperanza, esperando esa promesa que se va a cumplir y deseando, ¿no es así? Deseamos y anhelamos ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y va a venir, y va a pasar. Él va a venir a por nosotros. Va a llegar este día, es verdad. No sé si pasaba con vosotros cuando erais niños, cuando estabas y tú contabas una historia a tu amiguito, y a tu amiguito no creía la historia que tú contabas. Entonces, nosotros, para decir que era verdad, jurábamos por lo que nosotros más amábamos, que es nuestra madre. El padre está bien, pero la madre, vamos, ¿no? Cuando un hijo jura por la madre o por el padre, wow. Eso es verdad, verdad, verdad y verdad, porque estoy jurando por mi padre y por mi madre. No hay nada, ni nadie mayor que mi padre, que mi madre. ¿No es así? Cuando somos niños pensamos, nuestros padres son los superhéroes. Luego cuando crecemos vemos que nuestros padres son bajitos, ¿no? Pues eso suele pasar cuando nosotros somos pequeños, que juramos por algo mayor. Mira, el versículo 13 del capítulo que estamos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, que es lo que nosotros estamos hablando ahora, para que, como había la costumbre de jurar, para que fuese verdad, pero Dios hizo eso para que Abraham estuviese seguro, segurísimo de que era verdad. Y mira, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Como no hay nadie mayor que Dios, él juró por él mismo, para que Abraham tuviese la seguridad de lo que él estaba hablando iba a pasar. Era verdad. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. La promesa del Señor cuando confiamos. Ahora bien, Dios no necesitaba jurar a nadie. Primero, porque Él es Dios, y segundo, ¿a quién juraría si no hay nadie mayor que Él? Él no necesitaba jurar. Pero para confirmar en el corazón, para que no hubiese ninguna duda en el corazón de Abraham, Dios juró por Él mismo. No te preocupes, hijo mío. Yo juro por mí mismo, ¿no? Que te voy a bendecir. Así que Dios juró por sí mismo para que Abraham no dudara, para que estuviese seguro de la promesa de Dios, que la promesa de Dios se cumpliría. Y así fue. Así se cumplió la promesa. La promesa de Dios, hermanos, está siempre delante de nosotros. Siempre la promesa de Dios está delante. Debemos mirar hacia atrás, solamente para ver el amor que tuvo Dios con nosotros. Cuando miramos hacia atrás es para mirar qué gran amor tuvo el Señor con nosotros, que nos ha rescatado de aquella vida vieja que teníamos, ¿no? Entonces podemos ver que Dios cumple con sus
promesas. Y de hecho, la predicación mía, no he dicho el título, pues es Las inmutables promesas de Dios. Dios no cambia, hermanos. Sus promesas están aquí en su palabra para su pueblo. Y eso se va a cumplir. Debemos seguir andando y mirando hacia adelante. No podemos echar nuestra ancla en el pasado, como mucha gente suele echar sus anclas en el pasado. Es de costumbre de muchas personas. No, no debemos hacer esto. Nuestra ancla tiene que estar echada en Cristo Jesús. Entonces ya pase lo que pase, estamos seguros en el Señor. Él es nuestro Salvador. Y el autor aquí está recordándoles a los hebreos de que es Jesucristo que entró en el lugar santísimo, que es Cristo, nuestra roca firme, es Él. No hay otro mayor que Él, es Cristo. La promesa de Dios se cumplió. Hablamos de Abraham, que por la fe estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero confió hasta el último momento de que Dios iba a proveer para él un cordero. Y de hecho, lo hizo. Allí estaba un carnero, ahí, en medio de un enganchado por ahí, un carnero de pronto. Dios proveyó para que Abraham pudiese sacrificar. Dios no exige nada, mis queridos, que nosotros no podamos soportar. Ahora, ¿qué tamaño es nuestra fe? Abraham confió que Dios iba a proveer, incluso, porque Abraham incluso levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo y Dios le para. Me imagino, claro, la fe de Abraham, si sacrifica, Dios le dará a otro, no importa la edad que tenga. Así como vino Isaac, pues Dios va a dar a otro. Fijaos la fe que tenía Abraham. Y estoy ya casi concluyendo la predicación. Sin embargo, querida iglesia, Dios envió a su único hijo, porque no valía un cordero, un carnero, no valía como lo fue con Abraham. Dios envía un cordero, pero no un cordero que quite el pecado del momento. Dios envía a su hijo como cordero para quitar el pecado del mundo de una vez por todas y para siempre. Para siempre. Es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que no tiene principio ni fin, según el orden de Melquisedec. Es Jesús, el único capaz de quitar el pecado del mundo. No hubo sustituto como pasó con Isaac. No. Dios envió a su Hijo amado, único Hijo, para salvar a ti y a mí. Y ahí no cabía sustituirlo por otra cosa. No había nadie más santo capaz de quitar el pecado del mundo. Amén. Así que Jesús dijo, para que nosotros tengamos en cuenta ese sacrificio que el Señor hizo. Y luego Jesús dijo así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso fue lo que dijo Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que está diciendo el Señor para su iglesia. Nadie os arrebatará de mi mano. Yo soy el que doy a ellos vida eterna. Esa es la promesa que el Señor nos ha dejado. La vida eterna que tenemos. Amén. Abraham perseveró y con paciencia recibió la promesa. Y a veces tenemos que tener paciencia. No siempre las cosas ocurren a nuestra manera. A veces Dios quiere tratarnos primero, antes de dar a nosotros lo que Él ha prometido. Oramos. Gracias te damos, Señor.
Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Señor, cada día que pasa, más anhelamos tu venida, Señor. Cómo el mundo va de mal en peor, Señor. Cómo el mundo ha dado la espalda a ti, Señor. Cada día es más difícil para nosotros, los cristianos, vivir en este mundo, Señor. Es difícil, Señor, pero estamos confiados que tú estás con nosotros, oh Dios. Aún anhelando, Señor, tu regreso pronto, estamos confiados, Señor, y queremos hacer tu obra, queremos glorificar tu santo nombre para que otras personas también puedan alcanzar esta vida eterna prometida que tú tienes para todos aquellos que te reconocen como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amén, Señor.